Hola, muy buenas, somos el equipo 6 y vamos a plantear nuestro problema propuesto junto con su solución. Vamos a comenzar leyendo el enunciado, el cual nos dice que se tiene un intercambiador de calor con 64 tubos de acero inoxidable, cada uno con un diámetro interno de 1.28 centímetros y un diámetro externo de 1.5 centímetros, con una longitud L de 0.8 metros. Se hace pasar un líquido problema a través de estos tubos y se enfría con agua considerada una temperatura A de 18 Celsius constante. Si el líquido problema entra a TP a 80 Celsius y tiene una conductividad de 0.5825 o bien 5825 10 milésimos watts sobre metro Kelvin y una viscosidad de 0.01053 kilogramos sobre metro por segundo, entonces nos va a pedir varias cosas. Entre ellas el inciso A, determinar la transferencia de calor Q en un solo tubo del intercambiador, así como graficar los perfiles de velocidad y de temperatura. Luego el inciso B nos pide que después de un tiempo se dice que no se le da el mantenimiento adecuado al sistema de bombeo, entonces va a tener ciertas trazas de un compuesto desconocido. Y entonces junto con la solución del problema se va a producir una generación de calor uniforme, la cual está dada como Q igual a 2.88 por 10 a la 3 watts sobre metro cúbico, y vamos a calcular la transferencia total de calor en el tubo a partir de estas nuevas condiciones, estableciendo un perfil de temperaturas. Bueno, siguiendo con nuestro problema, también tenemos el inciso C y D. El inciso C nos dice, se cambian los tubos del intercambiador de calor por pares de placas paralelas, separadas por una distancia L igual a 1 milímetro, de modo que una es móvil a una velocidad de 9.16 metros sobre segundo y existe transferencia de calor hacia ambas placas. Por lo tanto, tenemos que calcular el calor transferido en toda la placa de longitud L igual a 0.5 metros, comparando con el inciso A y concluyendo además qué sistema es el más eficiente. Y el inciso D nos pide calcular la pérdida de calor por convección natural, considerando que es una tubería horizontal con temperatura externa TE igual a 75 grados Celsius, expuesto a agua a T igual a 18 grados Celsius, con diámetros interno y externo de D igual a 1.25 centímetros y D igual a 1.5 centímetros, respectivamente, con una longitud de tubería L igual a 0.5 metros. Y pues bueno, el inciso A, ya lo habíamos leído antes, pero lo vamos a recordar, nos pide determinar la transferencia de calor Q en un solo tubo del intercambiador y graficar los perfiles de velocidad y temperatura. Para esto, tenemos que empezar a ver y analizar nuestro diagrama. Como podemos ver, el enunciado nos dice que es un intercambiador de calor, como lo vemos aquí, compuesto de 64 tubos de acero inoxidable. Por esta parte, está entrando un líquido problema que tiene propiedades constantes de K, viscosidad y temperatura B. Por este otro lado, está entrando agua a una temperatura TA, la cual enfría al líquido del problema, pasando por estos tubos, y pues para verlo más detalladamente, podemos ver la vista de un solo tubo, que está aquí. Como podemos ver, el agua está pasando alrededor, o fluye alrededor del tubo, a una temperatura TA. Y también podemos observar que el tubo está compuesto pues por un diámetro interno, que es el verde, el que se representa aquí, que es igual a 1.28 centímetros, y un diámetro externo, que después es más grande obviamente que el diámetro interno, y está coloreado de azul, con un diámetro de 1.5 centímetros. Asimismo, la longitud del tubo en este análisis es de 0.8 metros, y por aquí mismo está fluyendo el líquido problema, el cual va a ser enfriado a causa de el flujo de agua alrededor del tubo. Cabe considerar que aquí estamos más que nada diciendo que está transfiriéndose calor en toda la parte del tubo, debido pues a la transferencia entre el líquido problema y el agua. Vamos a pasar al inciso B.
Primero vamos a leer el enunciado, el cual nos dice que después de cierto tiempo no se le da el mantenimiento adecuado al sistema de bombeo. Por ello se van generando varias trazas de un compuesto desconocido, junto con nuestra solución problema. Esta combinación nos va a producir una generación de calor uniforme de 2.88 kilowatts sobre metro cúbico y nos pide determinar la transferencia total de calor en el tubo a estas nuevas condiciones y establecer un perfil de temperaturas. Vamos a pasar al diagrama, que va a ser una forma de representar este problema más sencillo. Primero mencionar que es el mismo intercambiador de calor del inciso A, solo que ahora los tubos pues van a tener ciertas trazas. Vamos a seguir con la vista de un solo tubo y este tubo tiene una longitud de 80 centímetros o 0.8 metros. Tiene un fluido afuera que es el que lo está enfriando, que en este caso es el agua a una temperatura TA. Y nuestro tubo va a tener dos diámetros, un diámetro externo de 1.5 centímetros que está dado por el círculo azul y un diámetro interno de 1.28 centímetros que está dado por el círculo verde. Nuestro líquido problema está fluyendo desde la parte izquierda a la derecha, pasando por las trazas, por supuesto. Las trazas las estamos representando con círculos y pues son trazas de un compuesto desconocido, como bien nos lo dice el problema. Va a haber algo interesante, es que pues tenemos ya un calor del inciso A, el cual es la flecha morada. Ese es nuestro calor del sistema, pero ahora tenemos el otro calor, el calor que se está formando debido a las trazas y está dado por la flecha gris. Ahora sí, vamos a pasar a la resolución de dicho inciso. Una vez resueltos el inciso A y el inciso B, vamos a pasar al inciso C, recordando lo que nos planteaba. Se dice que se cambian los tubos del intercambiador de calor por pares de placas paralelas separadas por una distancia de L igual a 1 milímetro, de modo que una de las placas pues es móvil a una velocidad de 9.16 metros sobre segundo y que existe transferencia de calor hacia ambas placas. Entonces nos pide calcular el calor transferido en toda la placa de longitud L igual a 0.5 metros y comparar este mismo calor con el del inciso A, el cual tenía pues tubos en su interior, y asimismo concluir que el sistema es el más eficiente. Vamos a pasar al diagrama para visualizarlo mejor. Como nos dice el problema, ahora van a ser placas paralelas en lugar de tubos. Podemos ver que aquí está cada placa paralela y pues estos intercambiadores se conocen como intercambiadores de placas y armazón. Como podemos ver, primeramente aquí está el espaciado entre una placa y otra, el cual es de 1 milímetro, como podemos ver aquí. También nos plantea una longitud de cada placa, de cada una de estas placas de 0.5 metros. Y asimismo nos habla de una placa móvil, la cual nosotros pusimos como si fuera esta, de 9.16 metros sobre segundo, y por lo tanto si hay una placa móvil, pues hay una placa estacionaria, la cual su velocidad es igual a 0 metros sobre segundo. Bueno, pues todo esto va a provocar cierto calor, el cual necesitamos nosotros cuantificar, y como nos dice que el calor está pasando o está transfiriéndose entre ambas placas, pues por ello ponemos esta línea morada, la cual va de una placa a otra, y es el calor el que tenemos que calcular en este espacio entre las dos placas. Vamos a pasar a nuestro último inciso, el inciso D, y primero leer el enunciado. Calcula la pérdida de calor por convección natural considerando que es una tubería horizontal con una temperatura externa TE de 75 Celsius, expuesto a agua a una temperatura de 18 Celsius. Vamos a contar con diámetro interno y externo. El diámetro interno va a ser de 1.25 centímetros y el externo de 1.5 centímetros. Y vamos a tener una longitud en la tubería de 50 centímetros o bien 0.5 metros. Vamos a pasar al diagrama para poder visualizar este enunciado. Aquí en el diagrama estamos visualizando un tubo, el cual, como les dije, pues tienes dos diámetros. El diámetro interior tiene
está dado por un círculo verde y el diámetro exterior está dado por el círculo azul marino. La longitud pues es la línea roja y tenemos el fenómeno de convección natural. El fenómeno de convección natural lo representamos con esas dos líneas onduladas, esa que va hacia arriba y esa que va hacia abajo. Sin embargo, pues este fenómeno se da hacia todos los lados. La temperatura de 18 Celsius está expresada por el fluido, el cual está pues por encima de nuestro sistema, es el que nos está enfriando, el agua en este caso. Y la temperatura externa de la tubería se va a mantener en 75 Celsius. Entonces, ahora ya entendido el diagrama, vamos a pasar a la resolución. Entonces, para la resolución del inciso D, tenemos la temperatura de la pared, que son 75 grados centígrados o 348.15 Kelvin. Y también nos da la temperatura del fluido que está pasando por la parte de afuera, que son 18 grados centígrados o 291.15 Kelvin. También tenemos el diámetro exterior, que es de 1.5 centímetros o de 0.015 metros, y la longitud de la tubería, que va a ser de 0.5 metros. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de la temperatura de F, que esto va a ser igual al promedio de la temperatura de la pared y la de la temperatura del fluido frío. Y nos da una temperatura de 319.65 Kelvin. Del apéndice 2 del libro de Jankowski podemos realizar las debidas interpolaciones con este dato de TF y conocer las propiedades físicas justamente evaluadas a la temperatura de 319.65 Kelvin. Y obtenemos el valor de la densidad, de la viscosidad, de beta, de la conductividad y del número de Prandtl. Todas estas en sistema internacional por conveniencia. Entonces también podemos calcular el valor de AT, que simplemente es la diferencia entre la temperatura de la pared y la temperatura del bulk o del fluido. Nos da de 57 Kelvin. Siguiendo con las operaciones, tenemos la expresión del número de Grashof, que es igual a la longitud de la tubería al cubo por la densidad al cuadrado por la gravedad por beta por A por T por AT dividido entre la viscosidad al cuadrado. Para cilindros horizontales tenemos que cambiar L por el diámetro externo D. Entonces simplemente hacemos ese cambio y nos queda esa nueva expresión. Y simplemente sustituyendo los valores nos queda esta expresión de aquí ya sustituida, que es 0.015 metros al cubo por 990.7173 kilogramos sobre metro cúbico, que esa es la densidad al cuadrado por la gravedad, que actuamos como 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, por el valor de beta, que es de 3.8 por 10 a la menos 4,1 sobre Kelvin, por la diferencia de AT, que es 57 kelvines, todo esto dividido entre la viscosidad, que va a estar elevado al cuadrado, y es de 6.04212 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro por segundo. Y entonces tenemos este valor de este número de Grashof de 1.928.066.628. Y tenemos que hacer el producto de este número de Grashof por el número de Prandtl. El número de Prandtl pues ya lo habíamos definido anteriormente. Hacemos esta multiplicación por 3.953 y nos da un valor de 7.621.647.38. Este valor tenemos que ubicar en qué intervalo de la tabla 4.7-1 queda. Entonces nos damos cuenta que ese valor está en el intervalo de 10 a la 4, entre 10 a la 4 y 10 a la 9, justamente este. Y para este valor rescatamos de la tabla el valor de A y el valor de M. El valor de A pues va a ser de 0.53 y el de M se puede apreciar que va a ser de 1/4. Justamente aquí tenemos estos valores que rescatamos y tenemos la expresión del coeficiente de convección natural. Y aquí lo único que hacemos es despejar justamente el coeficiente de convección pasando la conductividad, multiplicando por el otro lado y el diámetro dividiendo. ¿Ok? Entonces ya nos queda, ya tenemos todos esos factores conocidos, ya podemos conocer el coeficiente de convección natural. Entonces, simplemente sustituyendo A es igual a 0.53, el producto del número de Grashof por el número de Prandtl ya lo habíamos definido anteriormente. M dijimos que es 1/4. La conductividad va a ser 0.639065 watts sobre metro Kelvin.
y el diámetro sigue siendo 0.015 metros, dándonos como resultado una coeficiente de convección natural de 1186.42928 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Con este coeficiente, pues ya podemos conocer el calor transferido o perdido, pero antes tenemos que definir cuál va a ser nuestra área de transferencia de calor. En este caso, esa área de transferencia de calor va a ser igual a pi por el diámetro por L. Simplemente hacemos estas operaciones y nos da una área de 0.023562 metros cuadrados. Ahora, la expresión para el calor, pues es la que ya habíamos visto, que es H, que es el coeficiente de convección, que ya lo definimos anteriormente, el área que le acabamos de calcular, y la diferencia de la temperatura de la pared menos la temperatura del bulk o del fluido frío. Simplemente sustituyendo el valor de H que definimos anteriormente de 1186.42928 watts sobre metro cuadrado por Kelvin, multiplicado por el área de 0.023562 metros cuadrados, y haciendo la diferencia, que esta ya habíamos definido que era de 57 kelvins, entonces tenemos una transferencia de calor o pérdida de calor de 1593.4148 watts. Gracias por su Gracias por atención. su atención. El equipo 6 les desea El equipo un se feliz desea día de un muertos. feliz día de muertos.